el primer bloque de este foro, que lleva por título Energías Alternativas y la Investigación Universitaria. Este bloque va a estar a cargo del doctor Maynor Vargas Vargas, funcionario de la Dirección de Investigación y Transferencia de la UTN. Él nos va a presentar la ponencia El papel de los elementos de las tierras raras en el desarrollo de energías alternativas y tecnologías modernas. Don Maynor Vargas Vargas es graduado en Química Pura de la Universidad de Costa Rica y graduado de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Estatal a Distancia. Realizó estudios de posgrado en Japón, donde obtuvo su maestría en Química Agrícola y su doctorado en Ciencias Agrícolas. Es graduado también de la carrera de Administración de la Producción en la UNED y máster en Administración de Empresas con énfasis en alta gerencia en la Universidad de San José. Profesor de Química General y Orgánica de la UCR y de la UTN y profesor de más de 100 cursos de Tecnología de Alimentos y Nutrición en la Universidad de San José. En la actualidad cursa la licenciatura en Mediación Pedagógica en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN y coordina el Laboratorio de Investigación en Química y Biociencias Aplicadas, que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y representa a la UTN en varias comisiones universitarias. Con ustedes el doctor Maynor Vargas. Muy buenas tardes, estimado señor don Francisco Romero, mi jefe, mi mentor, vicerrector de esta universidad en la parte de investigación. También quiero saludar a don Ronnie Cordero, el representante de los decanos en este momento de la Universidad Técnica Nacional, todos los señores expositores que van a estar presentes con nosotros hoy, los panelistas, invitados especiales y sobre todo a nuestros estudiantes de la UTN, que veo que toda aquella línea que está allá a la izquierda nos están acompañando para ver un tema que realmente no solamente en el caso de la gente que ya se ha graduado de todo, sino también de los estudiantes, vamos a ver que es un tema como medio extraño. Ya el nombre nos da un poquito de, tal vez, como expectativa de qué es eso de los elementos de las tierras raras. Antes de comenzar, quiero aprovechar para hacer una consulta, un censo o un sondeo general. ¿Cuántos de ustedes están o familiarizados con el tema de las tierras raras? Si pudieran, ¿usted está? ¿2? ¿3? ¿4? Bueno, tenemos a Ale también que trabaja con ese tema. Entonces, las demás personas tal vez han oído el tema en clases, en algún curso de química. ¿Va a ser tema nuevo? En química general, lo vimos. Bueno, vamos a discutir un poquito sobre el tema, porque el tema realmente es un tema muy importante a nivel mundial. Sin embargo, en Costa Rica todavía no escuchamos acerca del tema de manera profunda, y pues la idea, el objetivo que yo tengo con esta presentación es, además de presentarles un poquito lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad Técnica Nacional relacionado con este tema, es invitar a aquellas carreras que pareciera como que no tienen nada que ver. Incluye, por ejemplo, las carreras de pronto de agronomía o incluso de comercio exterior, etc., pero que podríamos eventualmente realizar alguna investigación conjunta. Porque no es lo mismo cuando se reúnen 5 químicos hacer una investigación que cuando se reúne un químico, un sociólogo, un economista, un agrónomo y alguien de ingeniería de recursos hídricos o alguien de tecnología de la información. Entonces, esa es la gran invitación que quiero hacer. Tenemos el papel de los elementos de las tierras raras en el desarrollo de las tecnologías modernas y de energías alternativas. Entonces, ya que son 3 temas que tenemos que conocer hoy, tenemos que saber primero qué son los elementos de tierras raras, a cuáles tecnologías modernas nos estamos refiriendo y sobre todo cuáles son esas energías alternativas que están siendo beneficiadas por la parte de los elementos de las tierras raras. La presentación la he dividido en estos 5 contenidos. El primero es ¿qué son los elementos de las tierras raras? Si hoy salimos sabiendo qué son, por lo menos la mayoría de los que estamos por acá, y sabiendo la importancia increíble que tienen para el desarrollo del siglo XXI, yo pienso que estaríamos ya súper avanzados en los objetivos de lo que pretendemos. Vamos a ver las aplicaciones modernas, vamos a ver cómo se obtienen los elementos de las tierras raras, la situación actual, la situación mundial del comercio relacionado con esto de las tierras raras,
¿Qué investigamos en tierras raras en la Universidad Técnica Nacional? Y algunas conclusiones, recomendaciones e invitaciones de nuevo para que si alguien quiere trabajar con nosotros en el tema, pues podamos unir esfuerzos y sacar algo, pues como les decía antes, mucho mejor. Empezamos con el tema, ¿qué son las tierras raras? Bueno, en realidad vamos a hablar de tierras raras y elementos de tierras raras. El tema de hoy es elementos de tierras raras. Los elementos de tierras raras son un conjunto de 17 elementos que se encuentran en la tabla periódica. En esa tabla periódica que nos sacó las canas, tal vez a nivel de colegio o a nivel de universidad, yo pienso que la mayoría de nosotros hemos estado en contacto con la tabla periódica, conocemos la tabla periódica Hitch-Avery, hemos trabajado con la internacional. Hay por ahí un grupo que normalmente no es parte, por ejemplo, de los planes de estudio. Ustedes estudian calcio, estudian el sodio, oyen hablar del potasio, etc. Pero como que las tierras raras, los elementos de tierras raras no aparecen en esas listas, por ejemplo, de valencias, ni tampoco de símbolos. Estos que están aquí son los 17 elementos de los que estamos hablando. Ahorita vamos a seguir hilando un poquito más fino. Hagamos un repasito de química general. Vamos a ver, ¿se acuerdan de la tabla periódica? ¿Hace cuánto que no ven una tabla periódica? ¿Algunos? ¿Hace un montón? Bueno, solo un poquito para recordar. Recuerden que la tabla periódica fue un señor Mendeleev que estaba por ahí como medio dormido y jugando con unas cartas y pensando en cómo acomodar las diferentes características físicas y químicas que tenían los elementos, y de pronto se le ocurrió como ir acomodándolos en una tabla, precisamente en una tabla en la cual se repetían ciertas características de manera periódica. De ahí viene el nombre de tabla periódica. Por ejemplo, vamos a ver, estos que están acá, todos quedan en un solo grupo, se llaman los elementos alcalinos, todos reaccionan con el agua, explotan y toda la cuestión. Los que están por acá se llaman los alcalinoterbios. Por allá tenemos al final unos gases, todos son gases, se llaman gases nobles. A ellos no les interesa juntarse con nadie, son totalmente independientes de todo lo demás. Por acá tenemos unos halógenos, ven que está el flúor, cloro, bromo, yodo. Algunos de ellos se usan como antisépticos. Ven qué interesante que es la tabla periódica. Cobre, plata y oro, estos tres que están acá están juntos, que son los que se usan para hacer monedas. O sea, hay como una cierta lógica, hay como una cierta repetición de características. Y por acá tenemos un grupo que aparece en celeste que vamos a llamar los elementos de transición. Muchos de ellos tienen aplicaciones importantes. Ahí está, por ejemplo, el hierro, está el cobalto. Nuestra historia, por ejemplo, la edad de bronce, la edad de cobre, etc., toda se concentra prácticamente con el uso de estos elementos. Pero después de que nosotros llevamos los cursos de química, seguimos estudiando química y toda la cuestión, pero hay unos por ahí que nadie los quiere, que nadie les toma importancia, que nadie los vuelve a ver. Son como la cenicienta de la tabla periódica. Y son estos elementos que están por aquí rezagados. A estos elementos tenemos dos grupos. Tenemos un grupo que está aquí arriba, que va desde el lantano hasta el lutecio, y tenemos otro grupo que va desde el actinio hasta el laurencio. Bueno, ahora tenemos toda una colección nueva, ¿verdad?, de nuevos elementos. Llegamos hasta 118. Pero en general, lo que nos interesa hoy estudiar son estos que están acá. Vamos a decir los nombres para ver si generan alguna familiaridad de lo que ustedes hayan oído hasta el momento. Lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. Chino básico 4. ¿Ok? Son elementos con un nombre muy extraño. Realmente, ustedes me creerían si yo les digo que ustedes probablemente anden esos elementos en la bolsa del pantalón, lo tienen por ahí cerca de ustedes, ¿verdad? Cada uno tiene por ahí probablemente un celular o algún artefacto o dinero en carro, o incluso tienen algunas de las cosas más triviales que ustedes imaginan que usan estos elementos. Y hoy vamos a discutir un poquito sobre esas aplicaciones. La tabla periódica, volviendo al tema, se divide en áreas. Las diferentes áreas, por ejemplo, por aquí tenemos lo que se llaman los elementos representativos, por aquí tenemos los elementos que les había mencionado antes, los de transición, que estos también son representativos, pero del grupo P. Y estos que nos interesa hoy se llaman los elementos lantánidos del grupo 4F. 4F, no sé si recordamos, S, P, D, F, y que llamábamos con bolitas y con numeritos, y hacíamos unos orbitales, y hacíamos una cosa.
que yo creo que en muchas ocasiones los profesores nunca nos dijeron para qué servía eso, ¿verdad? No nos decían para qué servía, pero había que hacerlo y venía el examen y había hasta excepciones. Ni cromo tenía una excepción y no sé cuál otro tenía una excepción, pero en realidad no sabíamos exactamente para qué podía servir eso. Ok, hasta este momento yo he estado hablando de los elementos lantánidos. Voy un momentito atrás. Estos, los que pertenecen al grupo 4F, esos son los elementos lantánidos. A estos lantánidos les vamos a sumar 3 elementos. Esos elementos son el escandio, el itrio y el lantano. Vean qué interesante, el lantano no es lantánido. El lantánido significa que se parece al lantano, pero no es lantánido. Entonces tenemos 17 elementos. Entonces, primera cosa que vamos a aprender hoy, los elementos conocidos como los elementos de tierras raras son 17. Recordemos bien ese número, son 17. ¿Verdad? Y son estos que están acá, marcados por ahí con un poquito de brillo. Volviendo al tema del SPDF, la característica más importante que tienen, en especial los elementos lantánidos, son que tienen unos orbitales F. F significa fundamental. Bueno, esto significa esférico, sharp. Este significa principal, este significa difuso y este significa fundamental. Estos orbitales, que son áreas donde se ubican los electrones de los diferentes elementos, es lo que hace a los elementos químicos lantánidos tan especiales. Ahora, ustedes dirán, bueno, son especiales, pero de nuevo, me voy a ir aquí atrás. Existen 2 grupos de 5F y 4F. ¿Qué pasa con los 5F? Los 5F son transuránicos, son radioactivos, incluyen al uranio, al californio, al berkelio, al laurencio, etc., que son elementos que no tienen como una aplicación directa, en el caso de nosotros, a menos que queramos hacer una bomba atómica. Pero para las cosas normales, nosotros vamos a encontrar unas aplicaciones muy especiales en los elementos llamados 4F. Los 4F tienen en proceso de llenado estos orbitales que están acá, que son áreas de probabilidad donde podemos encontrar a sus electrones. Vean qué bonito que son los orbitales. Estos son los orbitales de toda la tabla periódica. De nuevo, los que nos interesan a nosotros en esta ocasión son estos que están acá, los orbitales 4F, estos que aparecen en verde y blanco, ¿verdad? Los que están más abajito, ya estos son de los actínidos, que son los elementos radioactivos, y estos son los otros que les estaba mencionando cuando estábamos recordando cómo era que funcionaba el tema de la tabla periódica. Estos son los elementos lantánidos, los elementos de tierras raras. Vea que cuando digo tierras raras ya estoy incluyendo estos 2. Este es el escandio, este es el itrio y además el lantano. Vean que todos son elementos metálicos, tienen brillo metálico, son conductores de la electricidad, se comportan exactamente como cualquier otro metal, excepto que tienen unas propiedades químicas un poquito diferentes. Por ejemplo, algunos son muy reactivos. De hecho, si usted deja estos elementos sobre un lugar, se va a encontrar con que se oxidan muy rápidamente, o sea, son más oxidables, mucho más oxidables que el mismo hierro y que muchos metales comunes. Pero todos ellos, de nuevo, tienen una característica muy interesante, y son esos orbitales F que les dan esas particularidades, esas peculiaridades que va a encontrar una gran cantidad de aplicaciones, tanto en energías alternativas como en tecnologías modernas. Y dicho de una manera sin exagerar, el siglo XXI no sería lo que es si no fuera por estos elementos. Aquí yo les dije que eran 17, pero aquí 4 por 4, ¿cuánto nos da? 16. Falta uno, ¿verdad? Ese elemento que falta se llama prometio. Resulta que en química es como la ciencia de la excepción. Siempre decimos, todo es así menos algo. Siempre encontramos una excepción en la química. El prometio es un elemento radioactivo. No es natural, no se obtiene de forma natural y prácticamente se tiene en cantidades muy pequeñas, a menos que se prepare artificialmente. El elemento prometio, a pesar de tener algunas aplicaciones, no lo vamos a incluir aquí porque no es parte, por ejemplo, de la historia geoquímica y de otras cuestiones. No aparece junto a los elementos que están ahí, pero también es un elemento de ese tipo. Vamos a continuar. Vamos a ver primero por qué se les llama tierras. ¿Por qué se les llama tierras a estos elementos? A esos elementos se les llama tierras porque parecen tierras. Esos elementos fueron descubiertos hace muchísimos años. Ahora vamos a ver un gráfico de cuán viejos que son desde que fueron descubiertos por primera vez, algunos de ellos.
Vean que aquí tenemos, no son los elementos metálicos, son los óxidos de los elementos metálicos, gadolinio, samario, neodimio, lantano, serio, praseodimio. Esos elementos, lo que tenemos son óxidos. Y en el momento que se descubrieron, la química no estaba tan desarrollada. Cuando eso todavía hablamos de alquimia. Si recordamos que la Revolución Francesa fue antitos del 1800, que ha sido 1700 algo, ¿verdad? 1789, si mal no recuerdo. En esa época fue donde vivió Lavoisier, que se considera el padre de la química. Antes de eso, prácticamente lo que había era alquimia. Entonces, a las cosas se le llamaban de otras maneras. Y a estas sustancias se le llamaban tierras en ese momento. Y todavía se les llama tierras. Vean cómo se ven los compuestos puros. Aquí están unos óxidos de algunos compuestos, o algunos nitratos de algunos compuestos. Hay algunos que tienen colores muy lindos, por ejemplo, las sales de neodimio son de color morado. Las sales de praseodimio son de color verde, y por ahí hay algunas rosadas y todo, pero bueno, no se manifiestan todos los compuestos. Estos son los que nosotros vamos a ver. Vean que aquí están los 17. Este es el prometio, no, perdón, el prometio es el PM. Este que está acá, que es el que les digo que es radioactivo. De todos esos 17. Vamos a continuar aquí. Ahora, ¿por qué se les llama tierras pero raras? ¿Qué significa raras? Bueno, raras es un término histórico, probablemente es un error histórico, es una mala traducción de lo que eran raros, porque cuando nosotros decimos raros es como que no es común. En realidad parece mentira, pero los elementos de tierras raras son más comunes de lo que nosotros pensamos. Lo que sucede con los elementos de tierras raras es que es muy complicado aislarlos, es muy difícil encontrarlos de manera fácil de explotar. La producción primaria es sumamente difícil. Y aquí en este gráfico tenemos, por ejemplo, la abundancia relativa de cada uno de los elementos de la tabla periódica versus su número atómico, y los elementos de tierras raras están aquí, en azul. Vean cosas interesantes. Por ejemplo, el oro, el platino, el iridio, el osmio y el renio, esos que están acá, y por acá el telurio, el rutenio, el rodio y paladio. De estos todos conocemos el oro y conocemos también el platino. Por aquí está la plata. Vean que todos ellos son menos abundantes. O sea, son elementos que no son tan raros. Es más común encontrar a esos elementos de tierras raras que encontrar oro o plata. No es que abrimos la puerta y encontramos plata y oro por todas partes, pero tampoco son tan extraños, ¿verdad? Vean por ejemplo el yodo. ¿Quién no conoce el yodo? Y el yodo es menos abundante que el tulio. Y el tulio es un elemento de tierra rara, el más escaso de todos. Y así pasa con todos los demás. Vean que el estaño es tan abundante como ellos, el molibdeno, y por aquí tenemos, por ejemplo, elementos que todos conocemos, el cobre. ¿Qué más común que el cobre? Y vean que el cobre es prácticamente igual de abundante que el cerio, y así podemos ver algunos otros ejemplos. Entonces, eso de tierras raras, olvidemos que es tan raro. Lo que sucede con el término de tierras raras es que se aparecen muy mezclados con otro montón de minerales, con otro montón de tierras, con otro montón de suelos, y la explotación minera es sumamente compleja. Eso es lo único que tienen en problemática. Vean el año de descubrimiento de los elementos de tierras raras, ¿verdad? Aquí tenemos, el primero que se descubrió fue el litrio, luego el cerio, el lantano, termio, herbio, tulio, iterio, escandio, etc. Y aquí están los años de descubrimiento. Este es un gráfico como medio extraño, pero es la forma en que quería mostrarles que el litio se descubrió en 1794. O sea, tenemos, ¿cuánto? Vamos a ver, 220 años de tener litio, y apenas hasta ahora es que lo estamos empezando a utilizar. O sea, no sabíamos para qué servían. Vean que los últimos elementos, como el lutecio, se descubrieron en 1907, ni siquiera había ocurrido la Primera Guerra Mundial. 1907, y así todos los demás. Hubo como una racha aquí de descubrimientos entre 1878 y 1896, donde se descubrieron aproximadamente 10 elementos, y así sucesivamente. Ahora, ¿para qué sirven las tierras raras? Vamos a ver las aplicaciones de los elementos de tierras raras. A ver si vemos que de verdad estos elementos son importantes o no. Ok. Los principales grupos de aplicaciones que tienen los elementos de tierras raras es en imanes, magnetos. Vean que prácticamente el 30% de estos elementos se utiliza en la fabricación de imanes. Luego se usa en cerámicas, en aleaciones, en catalizadores, se utiliza para luces,
y se utiliza en otros casos. Estos son datos del 2017. Sin embargo, los datos dependen también de los diferentes estudios y las diferentes formas en que se clasifiquen las cuestiones. Aquí están los elementos, todos son ellos los elementos que conforman. Aquí aparecen las aplicaciones, pero vamos a ir viendo poquito a poco para qué sirven cada una de ellas. ¿Qué dice? Vamos a ver. Bueno, esto tiene una tierra rara probablemente. También. Es un láser. Ok. El elemento de tierra rara más utilizado, y no se nos olvide, es el neodimio. El neodimio. Ese es el que más encuentra aplicaciones en todas las cuestiones. Luego tenemos el litio, el cerio, el samario, etc. Y por aquí hay una encuesta a un montón de empresas que se les hizo a ver cuáles de esos elementos consideraban que eran necesarios. Vamos a hablar un poquito sobre los imanes permanentes. Yo creo que todos conocemos los imanes, ¿verdad? El imán que conocemos, que pegamos ahí en la refrigeradora a veces como recuerditos o cosas de estas, son imanes que son hechos de ferrita o de hierro, de un derivado de hierro, de unos óxidos de hierro. Los imanes que estamos hablando acá son imanes de neodimio, son imanes sumamente fuertes. Esta es la fórmula de un imán. Son 2 átomos de neodimio, 14 de hierro y 1 de boro. Ok, listo. También tenemos los imanes de samario, que es una combinación de cobalto y samario. Estos son compuestos intermetálicos, son aleaciones que tienen características aproximadamente unas 10 y a veces hasta más fuertes que los imanes corrientes. La fuerza de estos imanes depende de su modo de preparación. Si la partícula se hace muy pequeñita y luego se comprime en un proceso que se llama sinterizado, se obtienen imanes todavía más fuertes. Entonces ahí la nanotecnología ya está empezando a trabajar también para desarrollar pues cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a ver. Vean por ejemplo en qué se usan los imanes del neodimio. Todos tienen computadora o disco duro en alguna cuestión, por ejemplo, en una portátil. Si tienen una portátil, ahí tienen un imán de neodimio. O sea, por pura curiosidad, aquí tenemos compañeros de ingeniería electrónica, ¿verdad? O eléctrica. Todos son de eléctrica o electrónica. ¿Ustedes son? ¿De eléctrica? Han abierto para ver qué tienen ahí. ¿Ya han sacado el imán de neodimio? ¿Ya han sacado bastantes? Ok, sabe que lo puedes vender, ¿verdad? Okay. También ven que los micrófonos tienen, algunos de ellos, no estoy diciendo que tenga, no tengo la menor idea, habría que abrirlo y ver si tienen, pero algunos de ellos tienen, ¿verdad? También estos que están acá, nosotros la semana pasada abrimos algunos audífonos que nos habían regalado por ahí, que estaban ya inservibles, y si usted empieza a desarmarlos, se encuentra las rueditas de neodimio, bueno, de imán de neodimio, recordemos que es un compuesto, también lo pueden localizar por ahí. Estos imanes se pueden utilizar en cosas, no digamos triviales, porque son cosas que le sirven a la gente. Por ejemplo, una cajita para regalar un lapicero fino. La cajita con el lapicero fino, si usted la abre, imagínese cómo es cerrar una caja de esas. Bueno, estas cajitas tienen 2 imanes, un imán acá y otro imán acá. Entonces, cuando usted lo cierran durísimo. Y se mantienen completamente de manera que no se pierda el lapicero fino. Eso es muy bueno, ¿verdad? Para que no pierdan los lapiceros. Eso también para objetos de regalo, cajitas de regalo. Entonces todo esto se puede utilizar, ¿verdad? Pero este es uno de los más importantes aplicaciones de los imanes. Los imanes, recordemos que son imanes permanentes. Los que han llevado física recuerdan las leyes de Maxwell, la ley de Gauss, la regla de la mano derecha, o sea, todo ese montón de cosas que a veces son como medio complicadas. Yo sé que para los compañeros de ingeniería eléctrica lo tienen muy clarito, también para los que están llevando física. Algunos de nosotros tal vez ya nos olvidamos de hacer las integrales y todas aquellas cosas que había que hacer, pero estas ecuaciones, lo que hacen es relacionar la parte eléctrica con la parte magnética. Recordemos que cuando hay electricidad que pasa por una bobina, se generan campos magnéticos. Y lo mismo al revés, cuando usted tiene un campo magnético por el cual se hace pasar, por ejemplo, un cable eléctrico, qué sé yo, un cable de cobre, o tiene un embobinado por ahí, entonces también puede generar una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía se transforma. Eso es una de las leyes de la naturaleza. Nosotros podemos transformar energía magnética, bueno, la parte del magnetismo y la parte de la electricidad es prácticamente lo mismo, y está conectado a través de ecuaciones.
Entonces, si nosotros tenemos unos imanes muy fuertes, ¿verdad? Significa que podríamos hacer pasar unas corrientes eléctricas y por medio de efectos de repulsión y otras cuestiones, hacer que algo por ahí gire, un rotor gire, y eso me genera energía mecánica que la pueda ser transmitida a otro sistema, ¿verdad? Un montón de sistemas que pueda hacer. Y eso lo puedo utilizar en carros, lo puedo utilizar en automóviles, lo puedo utilizar para subir el vidrio de un automóvil, o lo puedo usar para un juguete. O sea, depende para lo que usted lo quiera. Esto es un carro moderno que tiene un montón de componentes. Todos esos componentes tienen que ver con elementos de tierras raras. Por ejemplo, para el motor eléctrico se usa neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. Hay otros 25 motores eléctricos en un carro común, como les decía, para levantar, qué sé yo, la ventana, etc. Ahí también se usa el neodimio. Una batería híbrida tiene serio, lantano. Vean que no estamos hablando de litio y otros elementos que también son escasos, son raros, pero que no es el tema de hoy, pero que también es todo un problema de elementos que se necesitan. Para el vidrio, para que sea anti-ultravioleta, rayos ultravioletas, tiene componentes de serio que permiten evitar que la gente se queme, ¿verdad?, cuando está en el carro. Se pulen también con abrasivos de serio. Y tenemos pantallas LCD que tienen, por ejemplo, componentes de itrio, terbio y europio. Vean qué interesante cómo está aumentando el consumo o la compra o la adquisición de carros eléctricos en algunos países avanzados. Eso es Canadá, Japón, Estados Unidos, Europa y China. Vean que en el 2011 estas eran las ventas de carros eléctricos, o por lo menos carros eléctricos e híbridos, ¿verdad? Y vean cómo ha aumentado. Aquí lo que queremos ver es que en solo 7 años la cantidad de carros eléctricos que ha aumentado es increíble. Y todos estos carros eléctricos necesitan elementos de tierras raras. La pregunta es, ¿de dónde vamos a conseguir tantos elementos de tierras raras? ¿Ustedes consideran que es bueno tener carros eléctricos? Todos quisiéramos un carro eléctrico, ¿verdad? Parece que tiene un montón de ventajas. Pero ¿qué pasa cuando todos queramos o todos vamos a querer tener un carro eléctrico? Ahí es donde podría haber alguna situación complicada. Vamos a ver el caso de Costa Rica. Esta filmina está horrible porque tiene un montón de colores y un montón de cosas, pero tiene un montón de puntitos muy interesantes. Tiene un montón de puntitos interesantes que es la realidad costarricense en este momento. En el 2017 había 600 carros eléctricos en Costa Rica. En total se consideraba que había 1.400.000, o sea, no había casi ninguno. Eran muy poquitos. Para finales de 2019 se espera que sean 1.800 autos. O sea, estamos aumentando 3 veces la cantidad de autos. ¿Cuánto vale un carro eléctrico nuevo? Bueno, hay unos de $30,000 a $50,000, por supuesto que hay unos muy caros, pero digamos que eso es por ahí donde anda. En el 2018, por si acaso van a comprar un carro eléctrico y tienen miedo de que no tengan quien se los arregle, el INA graduó 108 nuevos técnicos en autos eléctricos e híbridos. O sea, tenemos gente que está aprendiendo en estos momentos a arreglar estos carros. No lo vamos a llegar ahí al taller del vecino, el vecino que ha aprendido de manera un poquito empírica a veces y que más bien le devuelve a un carro a veces más malo como se lo llevaron, ¿verdad? Bueno, existen en el país 40 electrolineras. Vean que va a ser una nueva palabra que vamos a tener que empezar a usar. ¿Dónde está la próxima electrolinera? ¿Verdad? En lugar de la próxima gasolinera, para ir a cargar ese carro. ¿Y cuál es el mayor temor de la gente que compra estos carros? Algo que se llama la autonomía del carro. Yo creo que todos tenemos un celular por ahí y cuando el celular empieza a marcar que se le va a ir la batería nos entra como una especie de pánico. Es como un miedo, como un terror, como que nos vamos a desconectar del mundo y seguro nos vamos a morir. No sé qué es lo que vamos. O sea, estamos totalmente, vamos a perder comunicación con el resto del mundo. Imagínense que estar en un carro allá por Liberia, en algún lugar perdido allá metido en la selva, ojalá, o pasando Talamanca, no sé, y que se nos acabe la carga eléctrica. Entonces, la autonomía es uno de los estudios más importantes que se está haciendo en este momento. ¿Cómo hacer que un carro que usted cargue de verdad se mueva durante muchísimo tiempo para que usted pueda trabajar bien, ¿verdad? Y no tener problemas de quedarse varado? A esto, por ejemplo, los híbridos, en cierta forma, y eso es opinión personal, por el momento yo creo que los híbridos tal vez son mejores, ¿verdad? Porque usted puede tener las dos opciones. Además, si usted está en una presa en San José, si usted pudiera cambiar de
de la parte de gasolina a la parte eléctrica, yo pienso que podría ser mejor, ¿verdad? O cuando usted tiene totalmente bien cargado la parte eléctrica, entonces pues sigue andando en su carro con la energía eléctrica que la tiene por ahí. Vean todo lo que el gobierno está haciendo para que tengamos acceso a estos carros. Está exonerando del 50 al 100% los impuestos para la compra de carros. Si esto valía 30, 50 mil dólares y nos están exonerando la mitad, yo creo que es bastante competitivo, ¿verdad? O sea, yo no tengo esa plata, pero para los que tengan, hay un montón de gente que podría ser que ya la tengan. Vean que no pagan parquímetros, no pagan derechos de circulación y no hay restricción vehicular. Usted no se preocupa que tenga la placa 5, 6, 7, lo que sea. Usted pasa como Pedro por su casa, por San José, sin ningún problema. Se pretende para que el año 2033 en Costa Rica haya 200.000 carros eléctricos. Esa es la idea, por lo menos el sueño que hay. Recordemos que la factura petrolera, y aquí no me deja mentir el compañero, no sé si es más o menos, ese es el dato que tengo, aproximadamente 1.370 millones de dólares es lo que pagamos por gasolina, o sea, un 8% de las importaciones. Y las baterías, esto es algo muy interesante, de un carro que no es muy nuevo, un modelo que no es muy bueno y nuevo, la potencia que tiene es de 24 kWh. Y a esa persona que usó ese carro o ese vehículo, el vehículo le tardó 14 años para que se redujera de 24 a 12 kilowatts. Por ahí viene una estadística muy interesante, fue un video que vi, no estoy seguro si es cierto, pero yo vi el video, ¿verdad? No le puedo hacer el APA en este momento, pero lo que dice el señor es que en una casa normal se consumen alrededor de 11 kilowatts hora. Una casa normal de 4 o 5 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted utiliza su carro hasta que su batería está casi gastada, que la batería es una de las cosas más caras que tiene el carro eléctrico, y la puede conectar a su sistema eléctrico de la casa, doméstico, y puede seguir aprovechándola después de que usted hace el cambio de su automóvil. Solo para comparación, hay unos carros eléctricos que se llaman los Teslas. Los Teslas tienen una batería de 80 a 100 kilowatts hora, y solo la batería pesa de 500 a 600 kilogramos. Claro, todo esto está en desarrollo, está en evolución, y todo esto puede ser que en el futuro ofrezca mejores opciones. También estaban hablando de, por lo menos don Francisco mencionó sobre lo que eran las eólicas. Ustedes recuerdan que las eólicas son esas que están en los parques eólicos, que aprovechan la energía del aire en movimiento, la energía cinética del aire, lo que llamamos viento, y cuando ellas se mueven, lo que hacen es que hacen mover una serie de imanes de neodimio, que pueden ser de neodimio, no es que todos sean de neodimio, pero estos imanes al moverse y estar en contacto con algunos cables eléctricos en forma de un embobinado, podría generar o de hecho genera una gran cantidad de energía eléctrica, y todo esto se puede aprovechar. Vean que estos son energías renovables. Ahora, ¿ustedes saben cuánto pueden llegar a tener de elementos de tierras raras en su estado metálico una eólica? Puede llegar a tener hasta 4.000 kilos, o sea, 4 toneladas de elementos de tierras raras. Y no solo el neodimio, porque como eso está en movimiento, y un movimiento circular tan fuerte genera a veces cierta fricción que hace que se caliente, y cuando estos imanes se calientan pierden su efectividad. Entonces últimamente han descubierto que si se combina con otros de los elementos de tierras raras llamado disprosio, el sistema trabaja muchísimo mejor, o sea, aguanta las altas temperaturas, pero el disprosio es un elemento muchísimo más caro que el neodimio. Entonces están en eso. El Tesla, el auto que mencionamos antes, también tiene problemas en este momento por la falta de disponibilidad de disprosio. Una aplicación interesante que tiene que ver con magnetismo es el caso del gadolinio. Gadolinio es uno de los elementos químicos que habíamos mencionado, es el número 64, y el gadolinio, de toda la tabla periódica, por lo menos de los elementos que tenemos acceso directo, es uno de los elementos más paramagnéticos que hay. Paramagnético significa algo así como que si está frente a un campo magnético, ¿cómo les explicara? Como que es más atraído, vamos a decir así, que es fuertemente atraído. Entonces tiene características magnéticas únicas dentro de toda la tabla periódica. Adivinen para qué se usa. ¿Para qué se puede usar? Esto no lo voy a explicar porque ya es un poquillo pesado, pero básicamente solo les voy a mencionar que en el 4F que mencionamos al principio, todos los electrones que están acá están desapareados.
Entonces, por eso es que se considera el más paramagnético de todos los elementos. Eso lo pueden después leer un poquito más en detalle. Se utiliza para eso, para resonancia magnética nuclear. Resulta que a las personas que tienen ciertas afecciones les dan a tomar un compuesto en forma de complejo, porque el gadolinio es uno de los elementos más tóxicos que hay de todos los elementos que están acá. Le dan a tomar un compuesto químico que es una sustancia, es un gadolinio acomplejado o complejado por medio de unas sustancias orgánicas, de manera que no sea tan tóxico, y ese gadolinio se va a todas las partes del cuerpo y hace cambios por su magnetismo en la calidad del agua de cada uno de los órganos que están por ahí. Entonces, las imágenes, por ejemplo, que se obtienen sin gadolinio y con gadolinio, pues son mucho mejores las que tienen gadolinio. Se ven las cosas más nítidas, más claras, entonces al médico le permite un mejor diagnóstico. Puede descubrir cosas por ahí bastante más fácilmente. También se utiliza en la industria petrolera, o sea, muchos de ellos se adicionan. No sé si en Costa Rica se adiciona al diésel las nanopartículas de serio. En muchos países sí se agrega nanopartículas de serio. Y eso es porque los elementos lantáneos tienen valencias más 2, más 3, más 4, o sea, cambian ¿cómo se llama? De estado de oxidación más 2 a más 3 a más 4, y eso hace que permitan oxidar o permitan reducir al mismo tiempo algunos gases nocivos. Por ejemplo, en el caso de las muflas, si se utilizan en los catalizadores, por ejemplo, pueden oxidar al monóxido de carbono a dióxido de carbono, que es menos problemático que el monóxido de carbono. O también pueden destruir por reducción a los óxidos de nitrógeno. Entonces realmente tienen un montón de actividades sumamente interesantes que pueden ser utilizadas. También se usan en vidrios, cerámica. Por ejemplo, esta es la aplicación más vieja que tienen los elementos lantáneos. Esta es la aplicación más vieja. Los que tienen encendedores, hay una piedrita que se llama pedernal, están hechas de ferrocerio. Es una aleación de hierro y cerio, que cuando se raspa genera chispas, y esa es la chispa que inflama el butano que tienen los encendedores. Entonces, esto es sumamente utilizado. También se utilizan unas, llamémosle lijas o pulidores o sistemas de pulido para, por ejemplo, lo que son algunos de los lentes o algunas de las superficies como las pantallas planas, y por supuesto que se usan directamente como colorantes en cerámica. Este es el caso del lantano. El lantano también se puede incorporar dentro del vidrio como componente, y eso reduce la dispersión de la luz y mejora la calidad de las imágenes. Para los compañeros de ecoturismo, casi me imagino que tienen cámaras y tienen binóculos y tienen todo esto. Los más modernos están hechos con lentes de lantano. Los microscopios, todos estos lentes con lantano son de mucho mejor calidad, entonces pueden aprovecharse mejor y son más claras las imágenes. Estas son otras aplicaciones que solo lo dan los orbitales 4F que mencionábamos al principio. Los orbitales 4F son tan específicos que permiten que los elementos sean excitados y liberen energía en forma de colores sumamente, en química no tiene mucho sentido esta palabra, pero monocromático, porque para uno es como una asociación, como algo continuo, pero monocromático en química lo podemos interpretar como una luz muy pura, para decirlo de alguna manera, o sea, un azul, muy específico, de mucha intensidad, un color verde de mucha intensidad y un color rojo de mucha intensidad. Para esto se utilizan elementos como el europio en su estado divalente, el terpio en su estado trivalente, o el europio en estado trivalente también sobre estos compuestos que están acá, por ejemplo un decaluminato de bario y magnesio, o sobre un decaluminato de magnesio y serio, o sobre un óxido de itrio. Todas estas mezclas junto con estos iones en forma de dopaje, suena dopaje pero no es dopaje de drogas, sino que se le agregan estos elementos, permiten hacer láseres y otras cuestiones que producen una energía muy fácil de reproducir. ¿Y para qué creen que no hay luz? Eso permite que las pantallas, las pantallas, esos celulares que ustedes tienen también, se llaman las pantallas. Entonces, compare ustedes el sistema RGB, tenemos por ejemplo, entonces esa es una computadora,
Y también las lámparas fluorescentes, se ven unos cristalinos de colores fluorescentes. Ustedes vean las que son gases sonoras, ahorro energético. Las lámparas opacas, yo les llamo la electricidad del azul. Lo que queda es el verde y el azul, como un tornillo, ¿verdad? Esas lámparas son muy buenas, totalmente han hecho muchas muy bien porque han producido en gran cantidad consumo energético. La teoría de todo el mundo, prácticamente todo el mundo, hay condiciones necesarias, Europa, ya los Estados Unidos también hacen uso de no lámparas de esa imagen. Ustedes ven distintos, todos los colores, se los pueden reducir de acuerdo a la intensidad que tengan ese efecto. Si los tres están en toda potencia, usted tiene luz blanca, y si los tres están apagados, usted tiene luz negra, tiene una gotita que se le pone por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando esa lámpara se conecta a una fuente eléctrica, el mercurio se volatiliza, se ioniza, se excita, y química excitarse no significa pantalla de significa que adquiere niveles de energía superiores durante una millonésima de segundo y luego libera esa energía. Y la libera emitiendo energía de tipo ultravioleta. Esa energía ultravioleta choca con un polvito blanco que tienen estas sustancias, estos artefactos. Como un tornillillo, ¿verdad? Esas lámparas son muy buenas. Han hecho muchísimo bien porque han reducido en gran cantidad, por ejemplo, tienen los tres juntos de todo el mundo. Estos bombillos se van a Europa, ya los está prohibiendo totalmente. Y no van a emitir luz azul, luz roja y luz verde, que juntos van a formar la luz. ¿Ustedes se encuentran el defecto? Si yo le quito una de las luces, incluso me puede dar un color diferente. Mira qué interesante, yo puedo jugar con la electricidad, con el voltaje, yo puedo jugar con el voltaje y obtener de una misma lámpara todos los colores. Entonces, no sé si han visto esos bombillos. Eso es lo que está programado, es el tipo de voltaje que tiene. Entonces, usted en un bombillo, uno se queda pensando, ¿será que tiene muchos bombillitos de colores diferentes adentro? No necesariamente. Es probable que haya una mezcla de los tres compuestos, que por cierto se llaman fósforos, así se les dice, fósforos. Entonces, los fósforos que están hechos, ya les dije antes, de Europa, y además de todas esas bases que tienen por ahí, van a presentar prácticamente cualquier color que ustedes quieran dar. Y eso es el mismo principio que se utiliza, por ejemplo, en una pantalla plana. Este polvito blanco está aquí. ¿Qué pasa cuando uno de estos se daña y hay que quebrar o hay que botar eso? Pues ahí es donde empiezan los problemas ambientales, ¿verdad? Recordemos que las energías alternativas tienen que tomar en cuenta la parte ambiental. No recuerdo exactamente si es el cuarto o el quinto saber de Morán, donde dice que nosotros tenemos que considerarnos seres terrenales, planetarios. Es la frase favorita de los valores más, ¿verdad? Nosotros somos seres planetarios, no podemos pensar que vamos a salvar planetas por un lado y lo vamos a asociar por otro. Es como que en la casa usted tenga su sala muy bonita y sus cuartos totalmente desordenados. Usted abra, no sé, el armario y está ahí, cucharas y todo guardados. Tendría que ser totalmente algo entonces, los fósforos que están hechos ya les dije antes, de europio, de técnico. Ok, entonces, bueno, este no es el tema de hoy, pero hay que tener cuidado van a presentar prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran. Y en Costa Rica ya se recogen, es bastante responsable tirarlos a la basura en una pantalla plana. Precisamente porque muchos de ellos, además del mercurio, tienen esos elementos de tierra raras cuyas consecuencias ambientales también son. Pues ahí es donde empiezan los problemas ambientales. Vean que no hemos resuelto el problema del mercurio en Costa Rica, no hemos resuelto el problema del arsenio, no hemos resuelto el problema del cambio del plomo y de otros tipos de metales pesados. Y ya yo les estoy hablando de lo que se viene. Dice que nosotros todos estos son tóxicos que afectan el medio ambiente. Entonces, tal vez de aquí a unos 20 años, cuando tengamos los 200.000 autos corriendo por ahí, que ya tengamos celulares de cambio cada 3 meses, vamos a salvar cuánta cosa. ¿Cuántos de ustedes han comprado un celular su sala muy bonita y sus 10 años? Totalmente y los tienen guardados los viejos por ahí en la gaveta? El armario está ahí. ¿Verdad? Todos tenemos celulares. Yo creo que se hacen como 3 o 4. Y luego hay guardados los de la familia también. Y a la hora de la hora, le da lástima botarlos, porque va a llegar entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Todo ese neodimio, todas esas sustancias que están por ahí, probablemente van a ser erosionadas por el mismo ambiente, van a ser mezcladas con jugos, bastante responsable, si nos metemos con precisamente, ¿cómo se llama? Con basura orgánica, los ácidos que se generan ahí van a atacar esos metales y todo eso va a pasar a la atmósfera, al suelo. Puede pasar al suelo, puede pasar al agua, puede pasar al resto del ambiente.
en Costa Rica. No hemos resuelto el problema del arsénico. Vean qué no hemos interesante resuelto el este problema tipo de del uso. plomo y de otro montón de metales pesados. Uno de los elementos, Y ya yo les recuerden, estaba se hablando llama de europio. que se viene. El europio lo usan en Europa que afectan el medio ambiente. para Entonces, ponérselo en vez de que unos 20 a años, los cuando tengamos los 200 billetes de mil 50 y 100 euros corriendo por ahí, para evitar ya tengamos lo que celulares sería de cambio cada 3 la meses. falsificación de Como estos la cosa, ¿verdad? Entonces, hasta Bueno, eso, ustedes hasta varios han comprado usos. celulares en los últimos 10 años La fibra y óptica, los tienen guardados los viejos por ahí en la la fibra nave. óptica. Esa es la fibra óptica que conecta todo el mundo. Yo creo que casi Nosotros estamos por aquí. Y usted en estos momentos busca algo en Japón, y a la hora de China, la donde hora, sea, le da las ya todas las cosas, soluciones va a que tiene que llegar hacer. los Y esas van debajo del mar, cuando los tienen, y algunas debajo de la tierra, etc. está por ahí, Pero todos estamos conectados a través de una red muy interesante. van a estar mezcladas con Y toda esa red que tiene que ver con los elementos de tierra raras. si metemos Y ahí sí, con ¿cómo se llama? Con basura orgánica. esto es un esquema muy rápido, lo voy a pasar muy rápido, realmente no es que sea difícil, pero tiene su complejidad. pasar al agua y puede pasar Cuando sale una señal, de la piel. una de las partes, esta señal tiene que ser Vean qué amplificada. interesante este tipo de La que logra hacer esa amplificación es uno de los elementos. la misma fibra se llama óptica europio. tomada con herbio, El europio lo el usa elemento en número Europa. 68. Entonces, cuando el Para herbio está presente ahí, ponerse y además, a los billetes de 50 y 100 euros para y además hay un bombeo de la línea por ahí, falsificación de estos billetes. tenemos que la señal Entonces, hasta parece se va a potenciar. Se dice que aproximadamente cada La 100 fibra kilómetros óptica. tiene que haber eso. Así nosotros La podemos fibra llegar óptica. hasta Alaska, podemos Eso es llegar la a fibra Europa, óptica podemos que llegar a llamamos África, con las conexiones Nosotros estamos por aquí. por medio de esos amplificadores que necesitan el elemento químico llamado herbio. ¿Hace cuánto que hay internet de este Y esto tipo? va debajo del mar. No hace mucho, Y ¿verdad? algunas debajo de la tierra. Vean que todo eso que estamos hablando pasó desde el año 2000. A través de una red Y vean que interesante. el herbio, Y conseguir todo el eso herbio, es que tiene que ver también con los no es elementos de nada tierras fácil. raras. Y ahí sí, Aplicaciones militares. esto es Esto un mueve el esquema mundo muy también. rápido. Lo voy a Ustedes pasar saben, rápido, realmente hay no es- mucha no es investigación. difícil, pero tiene- Los tiene que su nos complejidad. dedicamos a buscar Cuando artículos sale una señal de una de las para partes, relacionados con esto, nos esta vamos a señal buscar tiene todos que los ser artículos amplificada. que no tengan que ver con esto, probablemente. ¿Por qué? Porque esto no lo van a publicar. La misma fibra óptica Eso está protegido, ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, lo que son el uso Entonces, cuando el herbio está de presente ahí, aplicaciones militares o y las además- aplicaciones militares en la parte de energía nuclear, y además la parte de misiles autodirigidos, un bombeo de la parte de tenemos que la señal ¿cómo se llama? Visores se va a infrarrojos potenciar. y Se también dice que láseres aproximadamente cada para 100 atacar. kilómetros Todo eso tiene que tiene que haber ver con tecnologías. Así nosotros podemos llegar hasta Alaska, podemos llegar a Europa, podemos llegar a ¿Cómo se obtienen los elementos de tierra conexiones raras? por medio de esos amplificadores. Vean que hemos hablado el elemento de todo, de qué llamado son. herbio. Hemos hablado ¿Hace de cuánto para qué hay sirven, internet? pero no hemos dicho dónde lo sacamos. No hace mucho, ¿verdad? ¿Ok? Vean que todo eso, Eso es un estamos ejemplo hablando de un pasó lugar del año en Pautong, China. y vean el herbio, En se China explica el herbio. es donde más se producen Nada más. elementos de tierras raras. Aproximadamente en este momento se dice que se está Aplicaciones produciendo el militares. 90, Esto 80, mueve el hay mundo más que también. dicen que el 95% Ustedes saben, de los elementos de tierras raras Mucha investigación. del mundo Los que nos metemos a buscar artículos para en condiciones relacionados con esto, nos no vamos a buscar todos necesariamente los muy artículos amigables con el que no ambiente. tengan que ver con esto. Vean qué Probablemente interesante, por un no lado van a tenemos publicar. las eólicas, Eso está protegido. los carros híbridos, Este tipo de cuestiones. los Pero, celulares, por ejemplo, lo que son el internet, el uso y por otro lado de tenemos aplicaciones la militares, producción las aplicaciones con militares, graves en, consecuencias ambientales. la parte de energía nuclear. Yo creo que no la estamos parte siendo de congruentes, autodirigidos, la parte de... O sea, recuerden que el planeta es uno. ¿Cómo se llama? No es que China está en otro planeta. El planeta es solo uno, y entonces no se vale que estemos limpiando y hablando que tenemos parques eólicos y todo mientras esto está sucediendo. No estoy diciendo que esté malo. Estoy diciendo que no se nos debe olvidar de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que reconocer que no son muy claras. Ok. Esta es la forma en que se un lugar tienen muchas de las Pautong, tierras raras China. en el caso de China. Es donde más se produce. No voy a hablar más de China, tierras a raras. mí me encanta China. Aproximadamente en este Me encanta la momento comida se china. están produciendo el 90, Pero 80, realmente, por ejemplo, 95% todos sabemos de que tierras son las raras regulaciones del mundo. en la parte de salud ocupacional, la parte de gestión ambiental, muchas en veces condiciones no son tan no estrictas necesariamente como muy en otros amigables países. con el ambiente. Entonces, vean qué interesante, por un lado eso nos tenemos puede generar las eólicas, algunos problemas. Los carros híbridos, los celulares, el internet. Estos son los minerales, ven qué La bonitos. producción. Monacita, magnesita, gadolinita, alanita, cerutima y lopalita. Estos son los que más se utilizan para obtener las tierras raras. Y estos elementos, O sea, estos recuerden que minerales se encuentran en su gran mayoría en
China. Sí, el planeta Aunque es solo también uno, los y entonces lugares. no se vale. ¿Qué le hacemos a eso para Estemos obtener las tierras raras? tenemos Bueno, parques eólicos y todo, los mientras pulverizamos esto está sucediendo. y hacemos No estoy un montón diciendo de que esté procesos mal. que esto lo entienden muy Estoy bien los diciendo que ingenieros no se debe químicos. olvidar de dónde vienen las cosas. Se tratan Que hay ácidos cosas orgánicos, que se hay genera que durante algunas reconocer horas, que hacemos las son muy extracciones claras. y se producen los Esta es extractos la de forma elementos de de tierras raras, de las tierras a raras, partir de lo en cual el viene la caso parte de difícil, China. que es la separación de ellos. No voy a hablar Porque una de cosa que no les mencioné es que son como hermanitos, son sumamente parecidos entre Pero ellos. Es muy realmente, difícil por ejemplo, separarlos. todos sabemos que lo que son las regulaciones, Ok, aquí voy a parar la parte la conferencia muchas veces y vamos a hacer un no son experimento. tan estrictas como Porque yo como en químico otros países. siempre me gusta Entonces, pues eso nos hacer puede demostraciones causar un algunos poquito problemas. más visibles. Estos son los minerales. A los ingenieros les gustan los monacita, parnasita, ¿cómo se gadolinita, llaman? alanita, cenotima y los Los gráficos son gráficos. los que más se utilizan para obtener las tierras raras. diagramas de Y flujo. estos elementos, Pero nosotros vamos a hacer un experimento para ver cómo se preparan las tierras raras rápidamente. Es muy rápido. aunque también los encontramos en otros lugares. ¿Qué le hacemos a eso para obtener las tierras raras? Bueno, Quiero mostrarles, sí, Los rápidamente, pulverizamos. después a la hora del desayuno podemos conocerlos. Si alguno no conoce ingenieros los elementos, se está toda la con conexión de ácidos ellos. orgánicos, se calienta Aquí están unas desde el horas, distrocio, hacemos el extracciones, ebrio, y se producen el los tuyo, extractos de el elementos de ebrio, tierras el raras. todos A partir hay de lo una cual pequeñita viene de la cada uno de parte ellos. que es la Qué separación bonito el de europeo. porque una cosa que no les mencioné es Estos que son elementos los hemos hermanitos, conseguido a lo largo de son 10 sumamente años. parecidos entre ellos. Pues ¿Verdad? es muy difícil Gadolinio. separarlos. Por ahí está el neodimio, lo más importante de ellos. Aquí voy a en este parar momento, el litio. la el disprocio. conferencia y vamos a hacer un experimento. No, Pues yo se han como- traído, sobre todo Siempre me cuando gusta era más fácil traerlos. hacer demostraciones un poquito más. Que venían en una carta, ahí, vive ahí, cosas así. Hecho un zapato. A los ingenieros les gustan los, No son ilegales. ¿cómo se llaman? Los gramas. Los diagramas de flujo. Pero nosotros vamos a hacer un experimento para ver cómo se prepara. En realidad no se encuentra solamente en Es muy China, fácil. sino que se encuentra en Estados Unidos, en Brasil, en China, en la India. En estos momentos, Quiero mostrarles chisme sí, rápidamente, después a la de hace hora unos del meses desayuno podemos en Corea del conocer Norte. si alguno no Parece que conoce está el mayor elementos. yacimiento. No sé si es verdad o no. Aquí está toda la conexión No se de sabe. Aquí están desde el disprocio, el hornio, Tiene que ver con lo siguiente. Se encuentra en varios lugares, pero en pocos lugares en yacimientos concentrados. El mayor productor de elementos de tierras raras fue Estados Esos Unidos. elementos En un lugar que se llama Mountain Pass. Ahí fue donde se desarrollaron todas las técnicas para sacar los elementos. por ahí está el Pero neodimo, más importante tiene de un problema, tiene un error. Se les hizo una fuga de un billón, no un billón, pero un billón. Se han traído- En Estados Unidos es 1.000 sobre todo millones, cuando ¿verdad? eran- 1.000 millones de litros de material radioactivo que contaminó unas aguas subterráneas. Y eso hizo que prácticamente la planta cerrara en 2002. Entonces, No es interesante, los estadounidenses dijeron, nosotros no vamos a hacer ese trabajo sucio, mejor que lo hagan los chinos. E incluso le prestaron, le mandaron, En realidad no se encuentran solamente en China, norteamericanos se encuentran en a Estados chinos Unidos, para que en trabajaran en una de las China, en la mejores India. En este momento, yacimientos que ellos tenían en es un chisme en la Mongolia, hace unos meses en la Mongolia en interna. Corea del Norte. Y al final de cuentas, China logró no se sabe. posicionarse en la producción tanto que el momento, por ejemplo, que todo el mundo está viendo que ahora esto es tan importante, quieren producir, China el mayor, los precios. el mayor productor Y entonces de es como elementos de que, tierras raras fue no Estados sé, Unidos. usted le dio la receta de empanadas a alguien hizo las, Ahí fue donde le está se yendo desarrollaron bien, vamos a todas darle las empanadas técnicas para y la persona sacar paga los el precio a la mitad. Pero Queda fuera del mercado. Cada vez que alguien intenta entrar, queda fuera del mercado. se les hizo Ahora vamos a ver un una gráfico fuga donde vemos de que, por ejemplo, Brasil tiene unos yacimientos en Estados Unidos es un 1.000 millones, ¿verdad? México 1.000 millones acaba de de encontrar litros bastante de material yacimientos. radioactivo. La UNAM está estudiando unas aguas subterráneas. yacimientos de elementos Y de eso tierras hizo raras. que prácticamente la planta cerrara en Vamos a ver, 2002. Australia es uno Entonces, de los vean que qué más interesante, en los el tema. O sea, hay un montón de estadounidenses gente que dijeron, trabaja. nosotros no vamos a hacer Wow. el trabajo sucio, mejor que lo hagan los chinos. Bueno, les presento a Alex Jiménez. Incluso le prestaron o le Alex mandaron Jiménez está ayudando en el laboratorio de norteamericanos investigación en a China química y para que ciencias trabajaran aplicadas. una de las Y es mejores donde vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se extraen los elementos de tierras la raras. Mongolia. Esto que traigo acá, Y al final de cuentas, bueno, primero que todo, China quiero hacer una logró aclaración. Hemos utilizado la química verde. No sé si en la conocen el producción, concepto. tanto que en el momento, por ejemplo, que todo Química el mundo verde es está hacer viendo lo que ahora mismo esto que está la importante. química tradicional, Quiere peligrosísima, decir, nada más sirve como demostrativa
y con Sí, entonces es como que, peligrosas. no sé, Como deberíamos trabajar en saliendo las la receta universidades. de empanadas. Y ese es un cambio que estamos tratando de hacer en, por ejemplo, algunos de los programas de química de la acá. persona baja el precio a la mitad. Entonces, esto que queda está fuera del acá mercado. va a simular queda fuera del lo mercado. que es Ahora vamos a ver un el gráfico mineral de elemento de tierra Brasil rara. tiene unos yacimientos increíbles, al parecer. México acaba de encontrar bastantes yacimientos. La UNAM está estudiando los yacimientos de elementos de tierras raras. Vamos a ver, El Australia. mineral tiene que ser más centrado en el desmenuzado, O sea, hay un montón de gente trabajando en eso. ¿verdad? Wow. Pulverizado, Bueno, les presento a Ale Jiménez. tiene que ser pulverizado. Ale Jiménez Y luego viene el está tratamiento llevando con en el ácidos laboratorio fuertes. de, Generalmente son en ácidos química y sulfúricos. ciencias aplicadas. 98%, o sea, donde vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se hay extraen mezclas de los ácido elementos fluorídrico, raros. mezclas de ácido Y clorhídrico, traigo ácido acá, nítrico, en cantidades por bastante primero de todo, quiero hacer una aclaración. bastante grandes. Hemos utilizado la química verde. Lo que sucede en este el concepto. Es lo siguiente, Química verde es hacer lo mismo que la química tradicional peligrosísima, se le agrega el ácido como mineral demostrativa y con sustancias un poco menos peligrosas. Así es como deberíamos trabajar en las universidades. Y ese es un cambio que estamos tratando de hacer en, por ejemplo, algunos de los vamos a ir programas. agitando por ese agitador. Entonces, esto que está acá va a simular lo que es Supersónico. el mineral. Hay que tener cuidado porque esta reacción podría volverse enérgica. Vean que el ácido lo que hace es disolver todo lo que no es dióxido de silicio, o sea, sílice. También no disuelve, por ejemplo, ortosilicatos de El mineral silicón, tiene que ser otras sustancias que están por ahí. desmenuzado. Pero hay un montón de cosas que sí se disuelven. Pulverizado, exactamente, tiene que ser pulverizado. Y luego viene un tratamiento con ácidos muy fuertes. Generalmente Eso es una reacción ácido química. sulfúrico. La reacción química se llama de extracción. Aquí se ve muy mezclas de fácil. ácido clorhídrico, mezclas de ácido clorhídrico. Eso es ácido para el show. en cantidades bastante fuertes. No, esos son, lo que quiere decir es Lo que sucede en este me punto. permite a mí saber cómo está Lo el siguiente. nivel de acidez y si no está saliendo muy mal. Digamos, este color amarillo Se le agrega es que el me está ácido, llegando la el neutralidad. mineral. Vamos a ir agitando con este agitador magnético. Supersónico. Okay, hay que tener cuidado porque esta reacción podría volverse enérgica. Vean que el ácido lo que hace es disolver todo lo que no es dióxido de silicio, o sea, sílice. También no disuelve, por ejemplo, ortosilicatos de circonio y otras sustancias que están por ahí, pero hay un montón de cosas que sí se disuelven. Ok. Esto es una reacción química. La reacción química se llama de extracción. Aquí se ve muy fácil. Eso es para el show. No, eso son, lo que quiere decir es que me permite a mí saber cómo está el nivel de acidez y si no está saliendo muy mal. Digamos, este color amarillo es que me está llegando la neutralidad. ¿No representa ninguno de los elementos? No. En ese momento no. En este momento lo que me representa es que el ácido está disolviendo los diferentes productos que vamos a llamar en este caso las tierras raras. Luego viene una etapa que se llama decantación. Vamos a decantar esta mezcla, ¿verdad? Ven que obtengo un líquido. Aquí vienen ya los elementos de tierras raras están disueltos. Pero esa no es la buena noticia. Bueno, esa es la buena noticia. La mala noticia es que vienen disueltos también un montón de cosas. Los elementos de tierras raras tienen un radio iónico aproximadamente entre 0.95 y 1,05 Armstrong, es 10 a la 10 metros, que es exactamente muy parecido a lo que es el átomo, o más bien el ion de calcio, que no tiene ningún problema. El estroncio anda por ahí también, pero hay dos elementos que también tienen un radio iónico muy similar, que son el torio y el uranio. Y de manera geológica, por alguna razón que habría que investigar, porque yo no la desconozco, generalmente cuando encontramos elementos de tierras raras, también los encontramos asociados a torio y a uranio. Eso significa que aquí tengo, además de los elementos de tierras raras, tengo un montón de torio y de uranio. Obviamente aquí no, pero la idea es que sí. Luego viene una etapa. ¿Ah?
vinieron en la misma parte de la estrella. Habría que ver si toda la historia es muy interesante, la parte de la nucleogénesis. Bueno, luego viene una etapa de precipitación. Aquí se utilizan soluciones alcalinas, se utilizan oxalatos, se utiliza una serie de compuestos que hacen precipitar de manera selectiva a los elementos de las tierras raras. Vean, estos procesos parecen muy fáciles, pero estoy hablando de que son tal vez 2 días a 150, 200 grados Celsius, con ácidos concentrados en mineral. Para un mineral de 1 kilo, no, de 1 tonelada, se necesitan hasta 10 toneladas de ácidos. Y a veces el porcentaje de tierra rara que está presente es 0.1%. O sea que yo saco 1 kilo apenas desde el elemento de tierras raras. ¿Qué dije que necesitaba para una eólica? Hasta 4.000 kilos. O para un carro eléctrico se necesitan hasta 10 kilos o 5 kilos. Para un celular se necesitan 5 gramos, no, perdón, 0.4 gramos, y para un disco duro aproximadamente 5 gramos. Ok, entonces ya tengo mi segunda etapa, que es la etapa de precipitación. ¿Por qué tiene 2? Y entonces aquí viene una etapa de filtración. Vamos a filtrar solo una parte. Y lo vamos a dejar por ahí filtrando. Quiero mostrarles como tía Florita y decirles, tía Florita ya tiene preparado. Esta es, digamos, los elementos de tierra. Ven que poquitito salió de ese montón de arena, ¿verdad? De ese mineral. Este poquitito que está acá, luego viene una etapa en que se redisuelve en ácido y se obtiene algo parecido a esto, un líquido donde están redisueltos en ácido. Bueno, aquí está saliendo el líquido radiactivo con torio y todo eso. Son miles de litros de líquido radiactivo con torio y uranio que salen de la producción de estos elementos. Y luego viene el proceso en el cual se hace una extracción con un solvente que se llama fosfato de tributilo o tributilfosfato, que como les dije que este experimento lo estamos haciendo con química verde, nosotros vamos a usar aceite para bebé. Es este, para no contaminar mucho, a pesar de que se contamina también. Ups. Este proceso se llama extracción. Vamos a ver qué sale de esto. Ven que lentamente se separan las dos capas. Vean que todos los elementos de tierra rara se me están separando en esta capa superior. Vamos a ver si los puedo recuperar. Yo lo que quiero que ustedes vean es la cantidad de desechos que se produce. A mí la parte que me sirve es esta, la parte rosadita. Ahí es donde tengo concentrados a los elementos de tierras raras. Pero adivinen que ahí tengo los 14 o 15 o 16 que hay. Entonces tengo que separar todos ellos. ¿Y qué uso para separarlos? Uso técnicas de cromatografía, de afinidad aniónica, etc., donde utilizo una gran cantidad de reactivos químicos. Y vean que esto que está acá apenas es el comienzo de la parte más difícil. Y ni siquiera he calentado ni he hecho nada.
para que ustedes tengan celular. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la cuestión. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Bueno, lo que está en rojo por ahí es lo que está produciendo China. Estamos viendo la producción desde el 94 hasta el 2018. Todo lo que está en rojo es la producción de China. Vean que China tiene la producción de prácticamente el 95% de las tierras raras en el mundo. O sea, eso lo tiene China. La pregunta que usted me hizo, estos son los lugares donde podemos encontrar los yacimientos. Vean que China tiene un 37, de todo lo que Vietnam es una sorpresa. Y también tenemos a Brasil, que totalmente creo que no han entrado en el negocio. Estados Unidos apenas tiene un 1%. Este gráfico que está acá es muy importante que lo entendamos. El 6 de octubre de 2010 fue el día que China puso restricciones en la producción de elementos de tierras raras. Resulta que hay unas islas, aquí, hay unas islas entre Taiwán, China y Japón que están en disputa. Y uno de los barcos chinos entró a este lugar. Y eso a Japón no le gustó. Entonces apresó al capitán. Y entonces China, como represalia, dejó de venderle tierras raras a Japón durante 35 días. Durante esos 35 días, la Panasónica se quiebra. Hubo un montón de problemas. O sea, no podían producir todos los productos que estamos hablando. Entonces, fue la primera vez que el mundo se dio cuenta que China nos podía hacer bailar con su música, ¿verdad? Estas son las predicciones a 5 años y a 15 años. Vean que el elemento más crítico es el disprosio. También está el neodimio, el europio y todos ellos, pero el disprosio, ¿por qué? Porque el disprosio es el único elemento capaz de hacer que los motores que se calientan puedan resistir altas temperaturas. Entonces, para tener carros más rápidos, para tener automóviles, eólicas, todo a más velocidad y más efectivos, necesitamos más disprosio, y el disprosio solo hay en China. También tenemos este problema de los desechos, que nos sigue preocupando. ¿Qué vamos a hacer con todo eso de aquí a unos años? ¿Quién está haciendo algo con esto? En Costa Rica hay 62 empresas recogiendo artefactos eléctricos, pero normalmente ellos lo que hacen es sacar el cobre, sacar el hierro, no sé, los más rápidos, pero estos que están en chiquitito, ¿qué pasa con esos chiquititos, verdad? Por aquí viene una forma de procesar, es muy complicado procesar un imán. Vean qué interesante lo que les mencionaba, el precio de los elementos de tierras raras después del incidente de China subió a $45,870. En este momento está en 1,800. Eso lo hizo China en un año y puso el mundo a temblar. Y lo va a hacer otra vez en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo en la Universidad Técnica Nacional? Bueno, nosotros estamos entrando en el tema. Ya me dieron la oportunidad de hablar del tema. Ese ya es un gran avance. Pero este tema lo hemos estado investigando durante muchísimos años. En la actualidad yo estoy sacando mi licenciatura en Ingeniería Industrial y mi tema de estudio es su relación con lo que sería los procesos bioquímicos de la parte de los contaminantes, de elementos de tierras raras. Tenemos un programa que se llama Pietra, se llama Programa de Investigación de Elementos de Tierras Raras, y queremos contribuir de alguna manera, sobre todo en la parte bioquímica, con qué va a pasar con todos esos elementos en el ambiente. Por ahí va el problema de investigación. Nos queremos concentrar por el momento en la parte agroindustrial, producción agrícola, pero hay un montón de campos donde todavía muchos de ustedes con investigación conjunta con nosotros también podrían participar, y esa sería mi exposición. Pasamos a las partes de preguntas. Me dicen por ahí que tenemos 3 preguntas. 2 preguntas, ok. Vamos allá tengo al compañero Andrés con el micrófono. Levantan la mano, por favor. Sí, preguntas muy concretas para poder respondernos, porque tenemos otras actividades programadas. Entonces, levantan la mano, por favor. ¿Quieren hacer alguna pregunta? A Andrés les pasa el micrófono. Todo clarito. Hay 2 preguntas. Ok. Gracias, buenas tardes. Muy
ilustrativo la conferencia, gracias por ello. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué nos produce más problemas? ¿La producción de los elementos de tierras raras o el desecho de los elementos de tierras raras? Ok, muy buena pregunta. Yo considero que la producción de tierras raras tiene una parte buena. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se produzca, por ejemplo, para hacer eólicas y otras cuestiones, porque cuando una eólica deje de funcionar, no se la van a tirar a la basura. O sea, probablemente ese imán que está ahí y todo lo que se pueda procesar, se va a procesar, porque es un material muy valioso. Es como que uno tenga una cadena de oro y se le rompa y la bote a la basura. Yo creo que nadie hace eso. El problema son los artefactos pequeñitos. Y sobre todo los artefactos que son dificilísimos de reciclar. Por ejemplo, ya ha habido estudios de que el reciclaje de los componentes de elementos de tierras raras presentes en un celular no es económicamente viable y rentable. O sea, técnicamente se puede hacer, pero totalmente antieconómico. Entonces nadie se va a poner una empresa para ponerse a extraer el neodymium para revenderlo, sobre todo a los precios que nos está vendiendo China. Entonces por ahí tenemos un grave problema. Yo pienso que la formación o la forma en que se está produciendo en China eventualmente no va a ser repetida por ejemplo Australia, aunque Australia está haciendo también algo por ahí. La parte sucia la está haciendo Malasia, no sé si han oído la noticia. La parte sucia de Australia la está haciendo Malasia. También hay un problema sobre los desechos. Por ejemplo, en toda Europa, a pesar de que es prohibido, está mandando sus desechos a países como Ghana, a países como Nigeria, y tengo entendido que hay en China también un lugar que se llama el paraíso de los desechos electrónicos, donde prácticamente todo el mundo trabaja en eso. Hay muchos problemas porque, si bien no lo mencioné durante la presentación, los impactos en la parte de la producción vegetal, la producción animal, la salud humana, hay problemas en la leche materna que está apareciendo con elementos de tierras raras, está generando problemas de aprendizaje, ¿cómo se dice? Las capacidades cognitivas de los bebés, de muchos bebés están siendo muy malas, y sobre todo está totalmente comprobado que están afectando lo que es la incidencia del cáncer en muchos lugares cercanos. Nosotros no lo producimos, pero eventualmente todos esos celulares y todas esas basuras, el e-waste que no estamos procesando de la manera correcta, podría devolvérsenos a través de las aguas. Eso es lo que yo pienso. Entonces, los dos están mal, pero tal vez la producción. Walter Radilla, felicitarlo, excelente la exposición para mi apreciación. La pregunta mía era sobre las medidas de seguridad que había que tomar para realizar este tipo de cosas, porque la curiosidad de cualquiera sería: mira qué fácil, ni siquiera hay que ponerse la gabacha y vamos a trabajar en tierras raras. Y la otra es una observación a la lista del inicio de los motores eléctricos. Tengo entendido que desde el principio del siglo ya teníamos vehículos eléctricos en el país, entonces como agregar ese detallazo. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Medidas de seguridad, ¿cuáles habría que tomar? Para el manejo y trabajo en esta. ¿En ese que fue la simulación o en el real? En todas las reales. Bueno, para contarle, aquí tenemos desde colorante de alimentos, un montón de cositas que no son tan problemáticas. Lo más peligroso que había ahí en estas mezclas era un poco de ácido clorhídrico, pero las burbujitas que ustedes vieron no eran radioactivas, era bicarbonato. Entonces, lo demás es arena. Nosotros podemos únicamente tirar eso por la pila sin ninguna contaminación de buena teoría. Por otra parte, en la parte real, el uso de ácido sulfúrico, el uso de ácido nítrico, cuando usted usa ácido nítrico se generan, no voy a decir NOx, pero por lo menos el que más visual es el NO2, el dióxido de nitrógeno, que da enfisema, es un gas de efecto invernadero, o sea, tiene muchísimos problemas que debería de alguna manera ser recuperado para volver a emplear en el proceso. Yo pienso que es muy complejo. Me atrevería a decir que reciclar, como estamos en este momento, reciclar los diferentes dispositivos electrónicos podría ser más bien más problemático desde el punto de vista ambiental. Entonces, no sé si le contesto la pregunta o si se está refiriendo a algún proceso específico. Mi preocupación es, si vamos a procesar para obtener tierras raras, ¿qué cuidados deberíamos tener? Sí, nuestras células que estén que encontremos tierras raras en Costa Rica. Ok. Ok, tendríamos que ver toda o sea, sería muy complicado.
sería muy complicado, porque la simple extracción ya nos va a producir problemas ecológicos y un montón de cuestiones, ¿verdad? Yo pienso que Costa Rica no debería meterse en ese tema. Por el momento no. Sí. Perdón, pero es que me están... ¿Ya dice el organizador? Ya, estamos. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer la entrega a don Minor un certificado de agradecimiento por su exposición, esta conferencia que nos ha brindado hoy en esta tarde. Dice Universidad Técnica Nacional, Rectoría, Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, confieren al presente certificado de agradecimiento al Dr. Minor Vargas por su valiosa participación como expositor en el 8º Foro Anual Energías Alternativas UTN 2019, realizado en la ciudad de Alajuela el miércoles 2 de octubre de 2019, firma Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, el ingeniero Enrique González Villalobos, encargado de programas. Gracias.